Muy buenos días. Este pasado miércoles, ayer, miércoles 4 de mayo, se celebraba una asamblea extraordinaria de Asaja en el que se ha reelegido a su presidente, a Pedro Gallardo, que durante los próximos 4 años va a seguir ostentando el máximo cargo, la máxima responsabilidad dentro de Asaja Cádiz. Ha sido elegido por unanimidad, única candidatura que se presentaba. Se hizo ayer también balance de todo lo que se ha realizado durante este pasado 2021 y, lógicamente, pues le vamos a preguntar cuáles son los retos para los próximos años. Hablaremos con Pedro Gallardo en unos instantes. Estará con nosotros en este jueves la presidenta de la Flampa, porque para mañana viernes, día 6 de mayo, tienen convocados unos actos que se van a repetir también en diferentes ciudades de nuestro país. En concreto, la iniciativa se llama El 6 de mayo toca limpiar los coles. Van a estar la Flampa, también Marea Verde, Ecologistas en Acción y Jerez en Bici. Vamos a conocer cuál es esta iniciativa, que consiste en reivindicar calles abiertas para la infancia, entornos escolares seguros, aire limpio y autonomía infantil. Además, se está planteando en términos divertidos y altamente participativos. Vamos a conocer las claves del acto que tienen convocado para mañana. Continúa la guerra en Ucrania y desde Jerez no se olvida este conflicto bélico que están sufriendo en este país europeo. Como cada semana, ayer cientos de personas se concentraron en la Plaza del Arenal para que no se olvide el sufrimiento que están viviendo todos los ciudadanos ucranianos y sobre todo ese apoyo tan necesario para el colectivo de ucranianos que reside en nuestra ciudad. Como cada semana, son diferentes artistas los que participan en estas concentraciones y ayer fue nada más y nada menos el cantautor Javier Ruibal quien estuvo acompañando y apoyando a todo el pueblo ucraniano en nuestra ciudad. Un equipo de Jerez al Día estuvo con él. Y vamos a hablar también de música antigua, de música clásica, un certamen que va a tener lugar en los claustros de Santo Domingo de la mano de Musicri. Vamos a conocer con su responsable en qué consiste este concierto que va a tener lugar el próximo 21 de mayo a las 8 de la tarde. Lleva por título Milagros, prodigios y maravillas, cuentos y canciones de la Edad Media y estará a cargo, como decimos, de Jerez Medieval, el coro del Centro de Estudios Musicales Musicri y la actriz María Duarte. Y sin más, entramos en materia. Saludamos a esta hora de la mañana al recientemente reelegido presidente de Asaja Cádiz, Pedro Gallardo. Pedro, bienvenido. Buenos días y enhorabuena. Muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias y un placer estar en tu programa, la primera entrevista después de esta reelección y además que tú me diste la alternativa en el año 2010 y encantado de nuevo de estar aquí, de seguir representando a Asaja Cádiz, a los agricultores, a los ganaderos, al tema cinegético, al mundo forestal de la provincia de Cádiz, pero estos próximos 4 años con mucha continuidad, que es lo que vamos a tener. Sí, porque ¿cuáles son los retos? Vamos a hablar también de todo lo que se ha hecho durante todo en esta última legislatura, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero ¿cuáles son los retos que se marca ahora Asaja Cádiz para los próximos años? Primer reto, evidentemente, Asaja Cádiz es una organización muy reivindicativa y seguir reivindicando pues todo lo que nos afecta al sector, ¿no? En primer lugar, la política agraria comunitaria, esta PAC que se está terminando de negociar, que todavía hay margen de maniobra para que nuestras autoridades consideren, hagan una reconsideración, y esto no es una petición de Asaja Cádiz, es de todo el sector, las organizaciones agrarias de la provincia de Cádiz, las cooperativas, para que la provincia de Cádiz siga teniendo el peso que tiene que tener en la futura PAC, que irá del año 23 al 27 y seguramente se extienda hasta el 30. Entonces, que Cádiz no pierda peso, que Cádiz no pierda presupuesto, que no se pierdan fondos con esta reforma de la PAC y, evidentemente, además de la PAC al final es un 30% de lo que el agricultor de media recibe mediante ingresos, el 70% es el mercado, no hay que olvidar el mercado, y seguir insistiendo en la necesidad de ir todos a una, concentrarnos para defender nuestros precios, porque ahora mismo la verdad que tenemos una volatilidad en los mercados tremenda. Bueno, la PAC ha sido uno de los principales asuntos en la memoria que se presentó ayer durante el pasado año 2021, en los que ha estado centrado Asaja Cádiz. Pero claro, desde la globalidad del sector, la inflación, los conflictos, por ejemplo el de Ucrania, que también está afectando a productos de terceros países que no tienen esos mercados ahora como destino
y se tienen que repartir en países europeos. Esto está habiendo ciertas críticas por parte de diferentes ganaderos y agricultores de nuestro país. ¿Aquí también está pasando lo mismo? Sí, también está pasando porque el conflicto de Ucrania, esta invasión de Ucrania, que nos solidarizamos por supuesto con todos los agricultores y con todo el pueblo ucraniano, está afectando. Vemos ahora mismo que hay una redistribución a nivel mundial. Ese trigo que no va a salir de Ucrania, ese trigo de Rusia que tampoco puede entrar en Europa por el veto que hay ahora mismo a esas exportaciones de Rusia, está afectando. Nos puede afectar mucho, sobre todo porque también hay canales de comercialización que se han cerrado, el norte de África, hay grano que no va a llegar al norte de África. Podemos ver, estuvimos viendo la semana pasada en Bruselas, cómo esto podría afectar incluso a una posible revuelta, como ya pasó con la primavera árabe hace unos años, porque si Egipto no tiene granos, si Argelia y si estos países que están acostumbrados son muy demandantes de estos granos y estos granos no llegan, pues evidentemente nos puede afectar mucho a lo que son los países del sur de Europa por estas emigraciones, ¿no?, de población. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo. Dios quiera que termine lo antes posible por el pueblo de Ucrania, pero sí es verdad que estuvimos reunidos con la presidenta de las organizaciones de agricultores de Ucrania la semana pasada en Bruselas, y la señora María Dudok nos dijo que no se ha fertilizado el campo en Ucrania, no se le ha echado abono. Los agricultores están en el frente. Sembrar, si va a sembrar un poco girasol, por lo tanto va a haber una cosecha muy cortita en Ucrania, y a ver quién va a cosechar, porque ahora los rusos dicen que esa cosecha la van a recoger ellos y se la van a llevar. ¿Cómo se puede recoger por parte del resto de países europeos, en concreto de España y de nuestra provincia? Porque ya hace unos meses hablábamos de que se diese ese permiso de utilizar la tierra de barbecho para sembrar girasol, por ejemplo. ¿Con el trigo también va a pasar lo mismo? Sí, va a pasar. Vamos a poder usar este año que estamos ahora mismo cualquier cultivo para esa superficie de barbecho, cualquier cultivo. Eso costó mucho porque la Comisión Europea, también lo decimos muchas veces, que esos funcionarios le pedimos que pisen el campo, que nos escuchen, porque habían aprobado solamente que se pudieran poner cultivos proteicos, esto es, garbanzos, habas, lentejas. En el mes de marzo ya aquí nadie pone ese cultivo, no, es muy tarde ya. Entonces le pedíamos, oye, abra usted el abanico para que se nos permita poner cultivos que en Andalucía, en la provincia de Cádiz, pues sí se pueden poner a partir del mes de marzo. Nos escucharon después de mucho, y sí es verdad que se ha puesto más girasol, y el año que viene se pondrá seguramente más trigo para intentar compensar todo esto. Lo que sí ocurre, Ana, es que hay una volatilidad tremenda ahora mismo en los mercados, con unos precios, unas fluctuaciones tremendas en los precios, con unos costes de producción, que es otra de las asignaturas pendientes para estos próximos 4 años. Por debajo de precio. Claro, porque es que ahora mismo no se cubren los costes de producción, como indica la ley de la cadena, con una urea o unos fertilizantes que se han ido a un 300% con respecto al año pasado, a esta misma fecha, pues con el gasóleo, con los costes energéticos, con la mano de obra, que se nos ha encarecido un 30%. Todo esto, evidentemente, el agricultor, si no se puede repercutir en el precio, pues, y sobre todo el ganadero lo está pasando muy mal. Yo siempre insisto en esta provincia que tenemos que tener un trato diferenciador con otras provincias, sobre todo en tema ganadero. Tema ganadero porque es que somos frontera de un continente como es África, y por muy bien que tú lo hagas aquí, por muy bien que tú vacunes, por muy bien que tú lo hagas todo, estás expuesto a lo que no se hace en el norte de África. Y después, por supuesto, también que la provincia de Cádiz tiene un puerto como el de Algeciras, que es un puerto por donde entra muchísima mercancía de fuera. También lo denunciamos, sin reciprocidad, con unos acuerdos comerciales que a nosotros son en muchos casos muy lesivos, y de alguna forma lo que pedimos es que se inspeccione más de lo que se hace a día de hoy. Porque esa volatilidad de precios que hay ahora mismo en los mercados provoca que no pueda haber tanta competitividad de los productos españoles como, por ejemplo, con los que proceden de terceros países, ¿no? Efectivamente, nosotros eso lo hemos denunciado porque, como tú bien dices, Ana, es que por muy bien que tú lo hagas, si en terceros países, y no vamos a señalar a nadie, no se hace igual que aquí, no se hace con las mismas reglas de juego, a nivel mundial, para que los telespectadores entiendan, hay 700 productos que un agricultor puede usar en el campo, 700 sustancias activas. De esas, Europa dice, esta no porque es mala para el medio ambiente, esta no porque es mala para tal. Europa se queda con 400. El resto del mundo tiene las 700. ¿Y qué pasa? Que esos países juegan con esas 700. Productos que son más baratos que aquí, mano de obra más barata que aquí, dumping que tenemos también en muchas cuestiones, y claro, eso hace que esos productos estén entrando en mercados europeos. Nosotros lo decimos, en una competencia desleal. Esto es como jugar un partido de fútbol, 11 por un lado y un equipo de fútbol sala en el otro lado. Es que, vamos a ver, así no se puede.
Está habiendo también productos de terceros mercados que no pueden llevar a los destinos, los países que tenían previsto venderlos, y claro, esa producción que ya está se tiene que repartir en el resto de países europeos. Están entrando a unos precios mucho más baratos, sí, a menor precio que los nacionales, ¿no? Sí, eso está ocurriendo y de alguna forma, bueno, pues nosotros eso también lo hemos denunciado en la Comisión Europea, precisamente en el Copa Cogeca, que es donde nos reunimos las cooperativas y las organizaciones agrarias, y le decimos a la Comisión que por favor que vigile esto. Hay un observatorio del mercado de precios también en el europeo y le hemos dicho que se apliquen, que lo agilicen, porque aquí sobre todo el ganadero que vea que no le salen los números, ese cierra y ese no vuelve, y ya hemos perdido bastante. Hay que recordar que teníamos 1 millón de agricultores en España y ganaderos hace prácticamente una década y vamos por 660.000, 670.000. Hemos perdido ya un 30% en prácticamente una década. No podemos seguir perdiendo sector productivo. Es verdad que hay que seguir concentrando, es verdad que hay que seguir concentrando la oferta, que si en una mesa hay un comprador, en una mesa tiene que haber un vendedor, que no puede haber 50 vendedores y un comprador. Ayer lo dijimos muy claro también en la Asamblea de la Saja Cádiz. Mi mano siempre tendida hacia las cooperativas. Las cooperativas en la provincia de Cádiz tienen mucho que decir, son fundamentales. Estaban casi todos los presidentes de cooperativas, por supuesto, y las cooperativas al final son agricultores, somos nosotros mismos los que estamos en cooperativas, tenemos que ir de la mano. Asaja va a tener que tener una labor muy reivindicativa con todas las administraciones, y las cooperativas tienen que comercializar, y los agricultores tenemos que llevar nuestra mercancía a la cooperativa para que hagan volumen, hagan lotes y puedan defender los precios. Es el modelo de Francia, es el modelo que funciona. Lo que no puede ser que cada uno pues haga la guerra por su cuenta y al final pues está expuesto en manos de 1 o 2 compradores. Y cuando se pone a nivel europeo también el foco en la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El consumo de cercanía, el comercio de cercanía, que conlleva menos contaminación, a través de esa línea no se puede ir luchando, al menos para convencer que en ese sentido pues tenga ciertos beneficios, no sé si en precios o de qué otra forma, para que sea mucho más competitivo o mucho más económico para el consumidor comprar productos de cercanía y no que vienen de fuera. Sí, nosotros evidentemente es una línea que nosotros contemplamos y nosotros también pues avalamos y nosotros también pues apostamos por ella. Lo que sí ocurre que esto difiere mucho de muchos países de Europa. España es un país evidentemente exportador. España exporta mucho con respecto a Europa. Nos vamos al caso de Almería, por ejemplo, o la provincia de Cádiz. ¿Qué hacemos? Nos bebemos todo el vino aquí en la provincia de Cádiz, todo el cherry, todos los jerez que tenemos. Entonces, nosotros evidentemente los canales cortos de comercialización, la agricultura de cercanía, todo está muy bien, pero no hay que olvidar que España exporta por valor neto más de 20.000 millones de euros hacia el exterior, entre lo que importamos y exportamos. Hay un neto a favor de la agricultura de esa cuantía. Entonces, está muy bien toda la comercialización cercana, pero también mucha de la producción, por ejemplo, cárnica de la provincia de Cádiz va a terceros países. No nos pueden penalizar en ese sentido. Ahora mismo hay mucha legislación con el bienestar animal, por las horas que una vaca, que un becerro puede estar en un camión. Nosotros todo eso lo entendemos perfectamente, pero que también se cuide eso, porque si no vamos a perder competitividad. Y por no decir los productos perecederos, que también tienen que llegar a esos mercados de centro y norte de Europa, que allí no se produce. Es que si no, un alemán o un danés o un escandinavo, pues no puede tomarse un tomate o cualquier producto de aquí, y eso necesitamos tener agilidad hacia esos mercados. Ahora mismo, ¿cuáles son las bases en las que se va a ir evolucionando el campo gaditano en cuanto a cultivos? Si se está apostando también por nuevos productos, por nuevos cultivos. Sí, hay una transformación. Ya esta transformación no es de ahora, viene ya de hace una serie de años. La hemos visto, el primer seguramente sector que se empezó de alguna forma a reinventarse, ¿no?, por así decirlo, fue la viña, de 24.000 hectáreas a esas 6.500 hectáreas que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque no había rentabilidad. Evidentemente el agricultor tiene que buscar nichos de mercado con rentabilidad. ¿Y qué está pasando ahora? Pues estos años atrás, donde el cereal, que evidentemente que la superficie mayor productiva en la provincia de Cádiz, pues esas más de 150.000 hectáreas que tenemos en la provincia de Cádiz, donde no había rentabilidad, pues hay agricultores que se han de alguna forma transformado. ¿En qué? En cultivos
el que tenga agua, evidentemente cultivos de primor y cultivos donde hay una rentabilidad más alta, como puede ser aguacate, como puede ser, hay agricultores en la provincia de Cádiz haciendo pitaya, que es un cultivo súper novedoso que yo conocí en Sudamérica hace unos años y que bueno, y son jóvenes además, jóvenes agricultores que han empezado, pero oye, con unas inversiones muy altas, más de 300.000 euros de inversiones, y eso se está haciendo en la provincia de Cádiz y de alguna forma pues tenemos que seguir apostando por eso, pero para eso también necesitamos mucha agilidad de las administraciones, de todas las administraciones y sobre todo el acceso al agua. Donde hay agua hay riqueza en la agricultura. Un ejemplo a nivel nacional, 4 millones de hectáreas de regadío producen igual que 12 millones de hectáreas de secano. O sea, multiplicas por 3 y además la mano de obra que está generando también cuando hay agua. Y tenemos que tener acceso, ayer lo reivindicamos en nuestra asamblea también, ese acceso a esa agua, ese agua que se está tirando, por ejemplo, por el Ebro, que eso no lleva nada. Si tenemos autopistas para los coches, si tenemos AVE para los trenes, ¿por qué no podemos tener unas autopistas del agua? Que ese agua venga hacia el sur, y no solamente Cádiz, sino a Almería, a muchas zonas que sufren de estas penalidades. En Estados Unidos lo hay autopistas del agua que van de Las Rocosas a California, aquí se podría hacer también. Pero requiere de mucha inversión, de mucha implicación administrativa. Y voluntad política también. Voluntad política. Habla de que se ha perdido muchos agricultores y ganaderos en la última década, pero a la vez hay una apuesta firme por parte de jóvenes agricultores para innovar en cuanto a cultivos. ¿Se sigue produciendo ese riesgo del relevo generacional? Se sigue produciendo, Ana, porque las ayudas de las administraciones están muy bien y son bienvenidas y nosotros lo hemos aplaudido, todas las administraciones que han pasado, que han tenido una ayuda a los jóvenes. A día de hoy, lo decimos, bueno, pues son 90.000 euros por la incorporación de jóvenes al sector. Es verdad, te obliga hasta una serie de años y todo esto, y son cuantiosas y son muy buenas, pero eso tampoco puede ser una cuerda para que el joven se ahogue. Si al final no hay rentabilidad porque no hay precio, pues no puede ser que tú le estés dando un caramelo. Ese caramelo tiene que venir acompañado de una estabilidad más allá de esos años, porque está muy bien que te ayuden para esa inversión inicial, pero al final, si hay precio, los jóvenes vienen. Si no hay precio, es complicado. La ayuda no puede ser el condicionante. La ayuda tiene que ser una ayuda, su nombre lo indica. Para cerrar el capítulo de la PAC, se ha ampliado hasta el 15 de mayo la solicitud única, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Sí, lo solicitamos porque es verdad que este año, con toda la modificación, lo de Ucrania ha afectado mucho, con los cambios de cultivo, los barbechos que se van a poner de mucho caso girasol, pues esto evidentemente pedimos esta agilidad, y más allá del 15 tampoco lo veíamos muy eso, porque además ya tiene que ser Europa también quien lo determine. Y bueno, lo que agradecemos que se haya ampliado hasta el 15, y lo que sí pediremos mucha agilidad también a partir del 16 de octubre, que es cuando se pueden empezar a percibir esas ayudas de Europa, que las tengamos cuanto antes el agricultor y el ganadero en el bolsillo, que además, yo también siempre lo digo, son ayudas que a nosotros nos gustan porque son ayudas que vienen de Europa al agricultor, no pasan por más administraciones, no hay que confinanciarlas, con lo cual pues son muy rápidas. Y necesarias para continuar muchos de ellos con la actividad, ¿no? Sí, porque además hay mucha liquidez la que se inyecta en ese momento. Hay que tener en cuenta que un agricultor, a diferencia de otros gremios, el agricultor está gastando durante todo el año, prácticamente casi como un parto, ¿no? 9 meses gastando para vender una vez en el año. Entonces, claro, necesita ese cash flow, esa tesorería, esa liquidez, pues son bienvenidas porque de alguna forma ayuda mucho. Además, con todo el riesgo de la incertidumbre a nivel global que está habiendo, el tema de la inflación, la subida de precios, la subida de combustibles, de lo que comentábamos al principio, ¿qué margen de tiempo en el horizonte tiene el agricultor y el ganadero para saber si esa campaña le va a ser rentable o no? Bueno, lo que ha pasado aquí siempre, Ana, es que el agricultor, como yo decía antes, gastaba y no sabía a qué precio va a vender, porque en muchas ocasiones ha sido así. Tú gastas y yo no sé si el trigo este año va a estar a 500 euros la tonelada, a 600 o a 240 o a 180, como hace 3-4 años. Esa volatilidad y ese control en muchas ocasiones no la tenemos precisamente por la falta de unión, y eso es lo que tenemos que trabajar también en estos próximos años, en tener una unidad fuerte en la provincia de Cádiz con las cooperativas, para que entre todos digamos, vamos a ver, el precio es este,
yo quiero vender a este precio, estos son mis costes de producción y yo no quiero vender a costes de producción, oye, soy un empresario, claro. yo tengo que tener también un margen. Se trabaja para ganar dinero. Y sobre todo para ganar dinero y porque hay que hacer inversiones, hay que amortizar equipo, hay que, si queremos ser innovadores, hay que gastar en innovación, si no nos quedamos aquí obsoletos y al final pues seguimos perdiendo agricultores. Y eso es lo que una de las asignaturas que tenemos que trabajar mucho es en el mercado. Y en el mercado, evidentemente, de la mano de la Unión, que es la que hace la fuerza en el mercado. ¿Esa es la principal preocupación que transmiten los socios de Asaja a la organización? Sí, porque, bueno, por un lado la PAC, 30% de ingresos, por otro lado mercado, 70% de sus ingresos y los costes de producción. Además de todo esto, toda la normativa que tenemos que cumplir, que es muy amplia, y después también ataques que hemos sufrido, ataques al sector ganadero para que consuma menos carne, ataques a los titulares de cotos de caza, ataques al mundo del toro, ataques al tema forestal. Entonces, todo eso, evidentemente, la labor de Asaja es la reivindicación y la defensa del sector en todo lo que nos atañe, y la defensa también de una estabilidad, que también lo decimos. A nosotros nos gusta que, por ejemplo, con la reforma laboral, pues sí, se han subido los sueldos, pero si subimos los precios se puede. Ahora, si los precios permanecen como están y suben los sueldos, pues más de uno va a desaparecer, que tampoco es bueno para la provincia de Cádiz. Entonces, encantado de que así sea, de que los trabajadores pues tengan mejores condiciones y de todo, laborales, pero que se acompañe también vía precios para que nosotros tengamos ahí un margen. Ha hablado de diferentes sectores que de manera conjunta os manifestasteis en Madrid hace ya unos meses, en marzo. ¿Se puede repetir esas imágenes de seguir en la misma situación? Mira, Ana, es un tema, fue una macro manifestación el 20 de marzo, sí, efectivamente, no tenemos respuesta todavía del gobierno a esa macro manifestación y yo creo que es un tema, una asignatura pendiente para este próximo ejercicio, año venidero. Yo creo que la sociedad tiene que ser consciente que se come 3 veces al día gracias a un agricultor, a un ganadero. Creo que tiene que ser consciente también de que en el año 60 el 55% de la renta disponible de un hogar se destinaba a alimentarse y hoy es el 15%. Tienen que entender que lo estamos haciendo muy sosteniblemente y a unos precios muy competitivos, con mucha trazabilidad, pero necesitamos esa ayuda por parte del consumidor y de la sociedad. Si no, pues seguramente lo que vimos el 20 de marzo se acentúe, incluso hay quien planteaba cortar todas las nacionales y bloquear el país, como hicieron en Francia, porque bueno, la situación en muchos casos es insostenible, máxime este año con los costes de producción. Y bueno, no lo descartamos, será ya una cuestión a nivel nacional la que nos digan nuestras organizaciones matrices desde Madrid, pero evidentemente hay que darle una respuesta. Estamos todavía esperando la respuesta por parte del gobierno de aquella manifestación del 20 de marzo. Por delante tenemos 2 años electorales. Ahora mismo estamos prácticamente en la precampaña de las autonómicas, el año que viene municipales, también nacionales. Es un momento idóneo o una oportunidad que tiene la clase política para pisar el terreno y acercarse a las necesidades del sector primario. Sí, la verdad que esperemos que sí. Además hay que contar que España coge la presidencia europea a partir del 1 de julio del 23, que vamos a ser el epicentro de todo a nivel europeo y a nivel mundial, me imagino. Entonces, bueno, yo espero que sí, que la clase política atienda a las necesidades del sector, pero no porque haya elecciones, sí, no porque vengan ese día a hacerse la foto, a ponerse la bota de agua o a pisar, sino que hay un permanente diálogo con el sector, con las organizaciones agrarias. Viendo lo que he visto después de haber visitado mucho Bruselas, otras organizaciones, yo creo que Francia eso lo hace ejemplarmente bien. Francia es un país donde su clase política, sea del color que sea, está muy implicada con la sociedad rural, con el mundo rural, con los agricultores. El Salón de la Agricultura de París, que es el más importante del mundo, lo inaugura el presidente de la República. Y además es que se queda allí tiempo, no es que vaya a hacerse la foto y ya está, sino que es que se queda uno u otro, cuando Mitterrand, Sarkozy, Macron, todos los que han estado, y para ellos es un orgullo tener un sector, y eso es lo que tenemos que intentar también hacerle ver a nuestra clase de dirigentes, a nuestros políticos. Bueno, en la memoria nos quedan ciertas imágenes hace muchos años de cómo los agricultores franceses defendían sus productos y bueno, y nos tocaba de lleno a nuestros camiones. Nos afectaba de lleno, así que esas imágenes la verdad que se nos quedan en el recuerdo. Pedro, ha crecido la familia de Asaja en este último año también.
¿Eso es porque hay más confianza y más conciencia de que es necesaria la unidad del colectivo para reivindicar y conseguir pues mejoras para el sector, o es porque cada vez hay más gente que está apostando por el sector agrario para tener una actividad empresarial? Vale, un poco de todo. Yo creo que es un camino que ya se inició en tiempos de Pepe Pravia, de Manolo Vázquez, y que me ha tocado a mí y que seguramente al que le toque pues seguirá. Al final, Asaja tiene una labor muy reivindicativa en el tema político, pero después también es una asociación que da servicios a sus asociados desde el punto de vista que ya con nuestros predecesores y la línea continuista nuestra, ¿no?, de dar servicios, pues al final el agricultor, el ganadero, pues a día de hoy cada vez lo que demanda son servicios. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros el año pasado, por ejemplo, hemos ampliado plantilla con 3 ingenieros agrónomos, con un veterinario, que no teníamos un veterinario, y todos esos servicios, pues evidentemente lo que repercute al final es que el asociado crezca, el asociacionismo crezca, amplíes el territorio, pisar el terruño, pueblo a pueblo, haciendo provincia, como bien dice Javier Sánchez Rojas, y yo también se me ha quedado muy impregnado, y al final en el territorio, que es donde tienes que hacerlo, y estando con el sector, y eso evidentemente pues al final redunda en un crecimiento. Bueno, el sector que se va a unir en convivencia la semana que viene, la caseta de Asaja, porque también estáis presentes en el Real del González Ontoria, y precisamente en feria tenéis un acto, un encuentro. Vamos a apuntarlo porque hoy ya hablaremos de él durante la feria, pero el próximo martes día 10 en el Hotel Jerez vais a organizar las jornadas Agribusiness, nuevos retos, ámbito provincial, regional. ¿Qué se va a poner sobre la mesa en ese encuentro, en esa jornada? Pienso que es una jornada muy interesante donde vamos a estar todo el sector, no solamente Asaja, va a estar el resto de las organizaciones agrarias, van a estar las cooperativas. Vamos a hablar un poco del futuro del sector, vamos a hablar de esa transformación que te referías antes, Ana, hacia dónde va el sector en el futuro, vamos a hablar de la política agraria comunitaria, vamos a hablar de la sostenibilidad del sector. Creo que van a ser una jornada muy interesante, aprovechando además que feria, para darle también un incentivo a todo esto. Y contar aquí con todos los agricultores que vengan. Ya profundizaremos, pero evidentemente son muy interesantes porque se va a hablar de futuro, de presente y de futuro. Ley de la cadena alimentaria, seguridad jurídica, derechos y necesidades también. También. Que van a centrar también en las bases, ¿no?, del desarrollo del sector para los próximos años. Nos vemos en feria. Te invitamos a que nos acompañes en el set que vamos a instalar en el González Ontoria para hablar también, lógicamente, del sector, para vivir y celebrar, que también es necesaria la celebración después de estos 2 años, y que se celebren también actos de convivencia por parte de todo el sector agrario y ganadero de la provincia de Cádiz, que falta hacía. Pues sí, la verdad que sí, con muchas ganas, Ana, con muchísimas ganas. Ayer nuestros asociados nos lo decían así. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto recíproca para que vengáis a la caseta Asaja Cádiz. Encantado, y que disfrutemos muchísimo toda la ciudadanía de esta feria que tanto lo necesitamos. Y bueno, pues invitamos a toda la ciudadanía que también se acerque por la caseta de Asaja. Por supuesto que sí. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre que te llamamos estás disponible, y enhorabuena por esa reelección como presidente de Asaja Cádiz, y mucho ánimo para los próximos 4 años que queda por delante, a ver cómo se va desarrollando el sector, y esperemos que se escuche las reivindicaciones de todo el sector agrario y ganadero de la provincia de Cádiz. Gracias a vosotros, Ana, por ser siempre nuestro altavoz, que siempre transmitís esta información, y nosotros a continuar con nuestro trabajo. Muchas gracias. Y a los consumidores también, que cuando vayamos a hacer la compra, hombre, si el etiquetado, el producto es de aquí, pues que sepamos que no solamente compramos el producto como tal, sino que eso repercute en muchas más cosas para nuestra zona, para nuestra economía, que muchas veces ese gesto hace mucho más de lo que es únicamente comprar pues una patata o cualquier otro producto agrícola y ganadero. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con la Flampa, un acto que tienen organizado mañana. Consideran que tienen que haber corredores limpios alrededor de los centros educativos, los centros escolares. Es un acto que no solamente organiza la Flampa, también participa Jerez en Bici, Marea Verde y Ecologistas en Acción. Conoceremos los detalles a la vuelta de publicidad.